yo soy Nono, soy educadora formal y no formal, facilitadora de grupos y yo creo que sobre todo, bueno, soy activista. Ah, entonces, bueno, creo que el tema este de emocionalismo va conectado con ese activismo, sobre todo mi activismo queer y sobre todo para aportar un granito de arena a todo lo que está pasando, lo que llevamos vivido por más de 2 años y está como un poco la culpa, ¿no? De no hacer suficiente, de parece que nunca es suficiente y creo que, bueno, dar un poquito de información, yo creo que es, bueno, mi parte de aportar un poco a la lucha por la liberación palestina y sobre todo ahora que el orgullo está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, bueno, espero hacerlo de una manera amena y que se entienda y que se vea otra parte del genocidio, ¿no? Que está pasando. Daré un pequeño contexto histórico, sobre todo por la creación del Estado de Israel, que creo que va conectado con lo que viene a continuación, que sería el nacionalismo y pinkwashing. Y después, bueno, juntar todo esto y acabar hablando o concluyendo con la interseccionalidad, ¿no? Y el ejemplo del Queers for Palestine, el movimiento de Queers for Palestine. Mm, pues nada, contexto histórico. Bueno, lo he dividido con pre-Nakba y Nakba, porque la pre-Nakba yo creo que es importante comentar que bueno, hubo un imperio otomano, que fue sobre todo, bueno, tenía la religión islámica, ¿no? El Islam como la religión mayoritaria. ¿Y qué pasó? Que, bueno, estuvo en el poder durante unos cuantos, sí, muchos siglos, pero que después fue una de las eh, bueno, de lo que se dice, por lo que al final el Imperio Otomano cayó, fue porque al final en la Primera Guerra Mundial eligió el bando alemán y perdió eh, el Imperio Otomano y el Imperio Británico ocupó Palestina, ¿no? Entonces estuvo desde 1917 hasta 1948, el Imperio Británico tuvo su mandato, estuvo controlando Palestina de aquella. Y aquí es importante, en 1917, la Declaración de Balfour, que fue esa promesa que se le dio al pueblo judío de darles la tierra palestina. Entonces, de alguna manera, se fue creando ese mito, ¿no? Y esa idea de un pueblo sin tierra para no, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Es algo que se va repitiendo, se repite muchísimo en la narrativa sionista, ¿no? Entonces, desde ese imperio británico, el control del reino británico, pues hubo una bueno, hubo episodios constantes de inmigración de judíes, sobre todo del este de Europa, a Palestina. Y con todo eso, hubo como un clima de mucho conflicto, porque al final nadie le preguntó al pueblo palestino si esto era lo que querían. Entonces, como hubo tanto conflicto, salió desde las Naciones Unidas en 1947 decir, bueno, pues repartimos los territorios y creamos dos estados, uno judío y otro árabe. ¿Qué pasa? Que tampoco se les preguntó al pueblo palestino si eso es lo que querían. Entonces después, bueno, pues en 1948 eh, fue el conflicto, bueno, estaba como más agitado todo. Gran Bretaña dijo, uff, esto es demasiado, nos vamos. Y después, de alguna manera, Estados Unidos cogió el mando de eso. Y a partir de ahí fue cuando se crea el Estado de Israel, porque se hizo independiente al marchar Gran Bretaña del territorio palestino. Y al final, lo que hace el Estado de Israel es la Nakba. La Nakba es la catástrofe y es la expulsión y la ocupación de ese territorio, esa división.
donde estaba el pueblo palestino, que supuestamente era esos territorios para ellos. Ellos dicen, no, lo siento, queremos todo. Entonces, bueno, de alguna manera, simplemente quiero decir esto para decir de que Estado es un Estado creado por Occidente. Hubo violencia sexual, hubo invasiones de aldea, asesinatos, y es una Nakba que sigue hasta ahora. Entonces, ¿cómo de alguna manera todo esto hemos dicho en Occidente que es ok y nunca hemos hecho nada? Pues de alguna manera porque lo han disfrazado y lo han tapado. Y una de las estrategias, ¿no? O lo que ha utilizado el Estado de Israel siempre es pintarse como mejores que el resto de estados y países de Oriente. Y juega un poco, bueno, eso es un mapa, el mapa que todo el mundo conocemos, podemos encontrar también en Internet, pero sí, bueno, esa división, ¿no? De lo que es la franja de Gaza, Cisjordania a la derecha, y bueno, Israel, pues jugando un poco con el control ahí, ¿no? De separación, de apartheid, etcétera. Entonces, aquí viene el homonacionalismo, porque es una Nakba que sigue hasta hoy. Ahora vemos que está, bueno, ya está en la última fase, que es el genocidio, y de alguna manera con el homonacionalismo y el pinkwashing, que ya explicaré ahora, lo van pintando, en este caso de rosa. Eh, entonces, para entender de alguna manera, pongo este esquemita, porque el homonacionalismo de alguna manera está en el medio, ¿vale? El homonacionalismo lo entendemos como un marco analítico que, no, bueno, todo esto no es simplemente de Israel, también puede extrapolarse a estados occidentales. Y el pinkwashing sería como la estrategia. Entonces es como la última, sí, como una práctica, como algo más, sí, como algo más tangible que se puede ver. Y después el mononacionalismo sería como ese marco que ya está ahí, ¿no? Y que muchos estados occidentales ya están jugando también con eso. Y el orientalismo sirve de alguna manera para entender todo este entramado, ¿no? De prácticas. Porque al final esto viene de esta idea de la división del mundo entre Oriente y Occidente. Explico esto porque el homonacionalismo no quiero entenderlo simplemente como una cuestión queer y que es un problema que tenemos las personas queer y que tenemos que luchar contra eso porque son nuestros derechos, sino que para entenderlo hay que entenderlo desde una perspectiva interseccional y es por eso el orientalismo, ¿no? El orientalismo es esa representación y construcción que se hace de Oriente Medio, bueno, Oriente, que se ve como algo único, y para justificar ese dominio colonial, imperialista, esa arabofobia, islamofobia que está en nuestra sangre. Y, y eso, y lo hace sobre todo pues con esa narrativa, ¿no? De que Occidente es mejor, eh, Oriente son los malos y esas cosas. El orientalismo se basa en cuatro dogmas, sería pues así como muy rápido y muy esquematizado, la división del mundo en dos, como ya dije, Occidente-Oriente, y una dicotomía. Ellos, los otros. No, nosotros, ellos. Eh, Occidente civilizado y Oriente bárbaro, bárbaro, ¿no? Ahí la siguiente diapositiva lo podemos ver más de una forma esquematizada. Pero bueno, que eso es como la parte más importante, yo creo, que del orientalismo, que nos puede servir para entender más los siguientes puntos. Después también el orientalismo, la segunda dogma, es que ve Oriente como una única narrativa y está contada. Quiere decir que Occidente crea toda la realidad de Oriente. Importa más lo que decimos que lo que realmente es Oriente. Es como que al final personas blancas vamos ahí, vemos qué está pasando y somos nosotros quien escribimos sobre esto, ¿no? Y informamos sobre lo que pasa. Pero de alguna manera nunca escuchamos.
y nunca vemos desde otras gafas. Am, Después el tercer dogma sería uniformidad y homogeneidad, todos lo mismo. No importa en qué parte de Oriente te muevas, que Afganistán, Jordania va a ser lo mismo que, yo qué sé, em, pues Marruecos, Sáhara, es como todo es un conglomerado generalizado de una única experiencia. Y después peligrosidad, son los malos, son los que nos vienen a invadir, a los que nos vienen a sacar trabajo, son los terroristas. Bueno, si ya sabemos, si cerramos los ojos, pensamos en terrorismo, de alguna manera en nuestra creencia tenemos ya una imagen, que es un señor con barbas, con turbante, marrón, pues bueno, al final todo esto viene de ahí, ¿no? Esa dicotomía que comentaba con el primer dogma es este. Y sobre todo, bueno, esos son unos ejemplos, pero hay muchísimo más, ¿no? Pero sobre todo aquí me centro en la parte más negrita, que es modernidad, civilización, democracia, versus atrasado, Occidente, bueno, Oriente atrasado, Oriente salvaje, Oriente bárbaro. Y de esta manera se crea esa deshumanización. Y es un círculo, ¿no? Muy potente. Y esto es la justificación que también se ha hecho con esto de traer la modernidad y civilización, es algo que se ha llevado con la colonización en los territorios de Abya Yala, ¿no? Con Cristóbal Colón. Bueno, el territorio latinoamericano. Al final fue una colonización que traía esa modernidad, traía esa civilización, porque simplemente eran, bueno, pues unas tribus, ¿no? Unos pueblos eh, bueno, pues eso, violentos, subdesarrollados, bla, bla, bla. Entonces tienen que ser, obviamente, igual que Occidente, ¿no? Entonces esto, esa dicotomía, ese nosotros versus ellos, nos hace ya entender un poco más ese homonacionalismo, desde una perspectiva interseccional. El homonacionalismo lo trae Jasbir Puar, que es una activista queer. am, Sí, y académica, con este libro, Salvajes Terroristas, habla del contexto de Estados Unidos, trata un nacionalismo, bueno, eh, desde Estados Unidos como Estado, pero bueno, podríamos también extrapolarlo pues, a contextos europeos, ¿no? Ve a ese Occidente como pionero supremo de los derechos. Entonces, al final, si entendemos ese orientalismo como división, de más democracia, mejores, más desarrollados y menos desarrollados, aquí lo podemos entender con esa división, pero referida a los derechos LGTBIQ+. Utiliza esa homonormatividad y nacionalismo, se define homonacionalismo eh, un poco mediante estos dos conceptos y entendemos homonormatividad de alguna manera como esa adaptación de las personas queer a ese sistema dominante eh, que ha sido siempre la heteronormatividad, ¿no? En plan, más derechos, pero al final los que están conectados con matrimonio, adopciones, para producir más y más y más para ese Estado, esa parte nacionalista, ¿no? De crear un grupo nacional, que ese sentimiento nacional y defender y promover esos derechos. Entonces, de alguna manera, Jasvis Puar también bueno, denuncia un poco esa complicidad del feminismo blanco, de las personas lesbianas sobre todo y gays, conservadoras, que al final, de alguna manera, olvidan lo que realmente es la liberación sexual y de género y, y eligen este argumento, bueno, estas narrativas, ¿no? Para promover, pues, todo lo que tiene que ver con colonialismo, imperialismo. Eh, sí. Y todo esto viene conectado con ese complejo de salvadorismo. Nuestra nación es mejor, somos más democráticos, somos más libres, entonces vamos a traer esa libertad, esa tolerancia a esos otros países del sur global
que no entienden y que no toleran lo que son personas gays, personas trans, ¿no? Los derechos que tenemos aquí les vamos a enseñar cómo tener un país, bueno, con más derechos y libertades. Bueno, no sé si se me está explicando, pero bueno, de alguna manera va todo ahí conectado. Bueno, una imagen así para, así como graciosa. Entonces después, bueno, primero sí quería citar a Curro Peña, que es un chico bastante guay que habla mucho de, sí, de homonacionalismo, que lo define, hizo como una definición así como muy breve, concisa y fácil de entender, y define homonacionalismo como esa forma de incluir selectivamente a algunas personas queer en la sociedad occidental con el objetivo de fortalecer la identidad nacionalista y la superioridad cultural de la propia nación sobre el resto. Vamos, que eh, no sé, a mí sí que me recuerda mucho eso, orientalismo y, y bueno, mucho racismo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, es importante entender que el pinkwashing es una estrategia, es un juego que tienen y es uno de los ejemplos bueno, de homonacionalismo, ¿no? Em, También, como dije antes, es algo que no podemos simplemente eh, conectar con Israel porque es algo que hacen todos los estados. Entonces, se tiene que ver como una práctica estatal, corporativa, concreta e intencionada, porque no es solamente de un estado, es de todos los estados, occidentales sobre todo, y después muchas veces, y la mayoría de las veces son empresas, también lo que hacen esto, ¿no? Empresas conectadas o no con el genocidio, pero sí, un poco porque al final está de moda y es guay ser tolerante, ¿no? Y eso nos trae a más maricas y que nos van a comprar más cositas, ¿no? Por aquí, sobre todo en el mes del orgullo, ¿no? Que al final se está haciendo también un poquito más capitalista, entonces lo que atrae pues es un poco eso, ¿no? Em, sí, entonces al final pues no deja de ser una instrumentación de nuestras libertades y de la diversidad sexual y de género. Em, Aquí comento esto de Sarah Schulman, que dice que, bueno, es un legado emocional de la homofobia. Y esto ayuda a entender un poco por qué este discurso cala tanto en personas queer, sobre todo blancas, y es porque al final, durante muchos años, se ha luchado y se sigue luchando por nuestros derechos, por vivir una vida plena, ¿no? Sin sufrir violencias, poder acceder a lo mismo que el resto de personas hetero, ¿no? Entonces, al final, con todo ese sufrimiento, con todas las violencias que aún siguen pasando, este discurso de libertades y derechos hace que lo cojamos más, ¿no? Porque ansiamos eso. Y sobre todo, bueno, personas que aún vivieron cosas mucho peor, ¿no? En el pasado. Es como que ansiamos esa paz, ¿no? De decir, pues bueno, podemos ser y, y vivir aquí. Entonces, bueno, pero también cala más en ese imaginario de personas blancas occidentales, porque al final no sufrimos otras violencias, ¿no? Somos personas blancas, lo tenemos todo dado, pero si lo pensamos como una persona palestina, por ejemplo, una persona palestina y queer, ante todo es palestina también. Y si esa persona palestina y queer va a Israel, no le van a coger y no le van a arropar, aunque se laven, ¿no? De rosa y se proclamen como la Meca gay, porque
Al final lo que ven es una persona marrón, es una persona árabe, es una persona palestina y van a jugar un poco con ella, ¿no? Van a decirle, vale, bueno, podemos acogerte, pero ya que eres palestina, igual nos puedes ayudar a darnos alguna información, ¿no? Entonces juegan mucho con el chantaje, eh, sobre todo, bueno, con personas queer palestinas. Juegan con el chantaje de, vale, te damos refugio, eh, no te vamos a dar, obviamente, pues los papeles, puedes estar aquí de forma ilegal, pero simplemente si nos das una información de algo que esté pasando, ¿no? En tu territorio. Si no lo hacen, pues juegan un poco con el chantaje de, pues, um, hacer ver a su círculo bueno, que esa persona es gay o lesbiana o trans, eh, y de alguna forma, pues, em, joderle un poquito la vida, ¿no? Por así decirlo de alguna forma mala. Em, Unos ejemplos así de pinkwashing, o bueno, los ejemplos de pinkwashing más heavy que hace el Estado de Israel, serían, bueno, el orgullo, sobre todo, sería la Eurovisión y sería bueno, pues la Armada, ¿no? Su fuerza de ocupación israelí, como muchas personas le llaman, en vez de defensa israelí. Em, Aquí hay como dos banners de propaganda. La primera dice, ¿dónde en el Medio Oriente puedes encontrar oficiales gays que sirvan a su patria? ¿Dónde? Solo en Israel. Eh, Apoya la democracia, apoya Israel. Entonces, bueno, juegan un poco con eso, de que simplemente en Israel puedes estar seguro. Después se proclama, ¿no? Pues eso de que, bueno, que son abiertos y tolerantes, a pesar de la raza, la religión, la orientación sexual, pero como ya dije, obviamente sí, no son palestinos. Después en la siguiente, pues, bueno, es una muy fácil, está bien ser gay en Israel, no en otros países de Oriente, obviamente. Em, el orgullo es, sí, es el ejemplo como más heavy. El orgullo bueno, empezó así a ser como algo muy potente a partir del 2005, cuando se crea, pues una organización que se llama Brand Israel, Marca Israel, que como que sirve, es una campaña que ha ido utilizando Israel para promoverse, sobre todo a los estados de occidentales, para promoverse como moderno, como gay friendly, y para desvincularse un poco con el resto de países orientales. Entonces es como una estrategia que ha utilizado para, de alguna manera, decir, aunque estemos aquí abajo, somos Occidente, ¿no? Y al final es, bueno, es un lugar estratégico, entonces todos los países de Occidente eh, han dicho, sí, sí, os apoyamos, ¿no? En estas campañas y nos creemos lo que estás diciendo. Entonces, sí, estas campañas de Marca Israel han promovido muchísimo, muchísimo, muchísimo el orgullo. Pero claro, al final es lo de siempre. ¿Qué tipo de orgullo, no? ¿Qué tipo de, de fiesta de los derechos queremos promover, ¿no? Entonces, bueno, eh, uno de los ejemplos aquí es la primera, a la izquierda, la primera, estas imágenes en pequeñito de simplemente, pues, chicos gays, blancos sobre todo, musculados, ¿no? Ese homonormativismo que aplaude tanto el homonacionalismo y es el que al final nos sirve, el que queremos. No queremos maricas malas, queremos hombres, hombres. Gays, vale, pero hombres, hombres igualmente, ¿no? Y que aplaudan a Israel y que no digan y que no vean nada más, ¿no? De lo que hay.
la fiesta, ¿vale? La tenemos, la damos y nos sirve, ¿no? Un poco para dar esa parte eh, para hacer ver esa parte eh, de lo que somos y no lo que hacemos realmente por detrás. Y después, bueno, nada, en 2011, Tel Aviv, ¿no? Que es como la meca gay, y utilizan ese discurso de la meca gay, se proclama como, bueno, la mejor eh, ciudad para gays, ¿no? Queer. Mm. Y bueno, es gracioso porque al final también la parte que hacen ver de Israel, bueno, de Tel Aviv en este caso, es simplemente la parte más turística, más occidental, porque al final es un turismo blanco, entonces está como muy, muy occidentalizado, ¿no? Em, pero no enseñan, pues igual las afueras de la ciudad, no enseñan realmente violencias homófobas que sigue habiendo y siempre habrá. Es como que tapan mucho la realidad. Em, Después, bueno, está Eurovisión, o Eurosión, como también otra estrategia de pinkwashing. Llevan participando desde 1973, o sea que ya, sí, ya llevan unos años. Y bueno, he descubierto que Israel forma parte del Estado miembro de la Unión Europea de Radiodifusión. Es por eso, por también, bueno, una de las excusas por las que está en Eurovisión, pero al final también te hace ver cómo de conectado está también con los medios de comunicación, ¿no? Y cómo la propaganda eh, esta de pinkwashing también es más fácil de transmitir, es más fácil que cale, porque están dentro de este círculo de la Unión Europea, bueno, que al final los medios crean nuestras creencias de alguna manera, ¿no? Eh, sí, entonces, bueno, utilizan mucho esto. Ganó en 4 ocasiones. En 1998 fue una chica, una mujer trans. Y después, claro, se proclamaron así también como, como el país más, eh, incluso más moderno que los occidentales, porque una mujer trans ganó Eurovisión, ¿no? Y la dejaron participar. Y después, bueno, así como último dato, en el 2020, Moroccan Oil, que no es una compañía de Marruecos, sino israelí, es el principal, ¿cómo se dice? Promotor, eh, sí, bueno, de Eurovisión. Es la compañía que más dinero aporta a Eurovisión y, y bueno, es una de las más heavies que está en la lista de boicot, eh, a las que hay que cortar un poco. Después, bueno, no sé por qué no va esto. Después, como último, bueno, como otra, la tercera estrategia la que quiero mencionar es bueno, esas fuerzas de ocupación israelí, eh, bueno, que al final se hacen también, se proclaman como el ejército más abierto del mundo, porque eh, dejan ahí bueno, participar a personas del colectivo. Y después de bombardear territorios de la Franja de Gaza, después de dejar saqueada eh, toda esa parte de Palestina y encima de esos escombros y seguramente cadáveres, pues son capaces bueno, de bandear esa bandera arcoíris y decir en el nombre del amor, ¿no? Eh, y sobre todo utilizan el discurso de eh, la primera bandera gay, pues bandeada en Gaza, ¿no? Bueno, eh, no nos lo creemos y no lo vamos a comprar, ¿no? Aunque bueno, cala mucho este discurso. Eh, para mí es importante, vale, pues joder, eh, esto no es solo una cuestión de derechos LGTBIQ, porque ante todo eh, están matando una población entera, ¿no?
Y hay una, no sé si se la puse, joder, no sé cómo va esto. Está yendo para abajo, para arriba, no sé por qué. Bueno, eso. Y ante todo, las personas queer en Palestina tienen muchas más posibilidades de morir por un ataque israelí que por ser queer. Entonces, no podemos entender o no podemos, eh, sí, no podemos decirles o decir al mundo que, bueno, que por ser gay, si somos queer y vamos a Palestina, nos matan, cuando ya seguramente vayas y igual te caiga una bomba encima. No es que mm, por ser queer, es por el genocidio, el apartheid, la ocupación que están sufriendo. Al final, todo esto lo que hace es invisibilizar también otras realidades queer, porque hay realidades queer y hay organizaciones queer luchando por la visibilización, pero también el foco que tienen estas organizaciones queer y todas las personas queer es Stop the Genocide, es parar el genocidio. Eh, uy, ¿qué coño? No sé por qué se me está yendo para arriba esto. Ay, perdón, perdón, ¿eh? Ay, vale, voy a hacer así. Vale, entonces tenemos que entender la cuestión palestina como una intersección de luchas. Obviamente tenemos que luchar por una liberación sexual y de género y van a tener que luchar por eso, pero primero tienen que tener un territorio en el que poder vivir su sexualidad, porque si están pasando hambre, si les están matando, no pueden vivir una sexualidad libre. No pueden pensar en su género, no pueden pensar en su orientación sexual. O sí, pero tienen una preocupación más grande, que es sobrevivir a esa bomba que puede caer, ¿no? O a ese soldadito que puede pium, pium, ¿no? Entonces, esta es una lucha que también llevamos dentro y que tenemos que aportar. Joder. Venga, vale. Eh, Nada, que le gustó la otra diapositiva esto. Entonces, hay eso, hay una cuenta que se llama Queers in Palestine, también hay un blog, donde esas personas queer palestinas que están viviendo en la franja de Gaza, que están viviendo en Cisjordania, pero otras que también están en otros países o continentes, están mandando un mensaje claro y es que la liberación de Palestina solo puede ser posible con la total abolición del proyecto colonial. Están dejando un mensaje claro y también como personas queer estamos, bueno, hay una colección de Queers for Palestine donde escuchamos y recogemos estos mensajes, estas voces y tenemos que simplemente seguirlo porque es lo que nos queda. Y tenemos que, sobre todo, pues eso, hacer conciencia y no dejar de hablar de Palestina. Y sobre todo en el mes del orgullo que nos queda eso, a la vuelta de la esquina, ¿no? Em, bueno, está el blog de Queers in Palestine con todo el statement, bueno, no sé cómo el estatuto, no, el estatuto no. Bueno, el manifiesto, eso. Lo hay en en muchos idiomas y eso. Y hay organizaciones en el Estado español que están en esta coalición. Así que, bueno, podéis también echarle un ojo. Y nada, simplemente para acabar con esta parte de interseccionalidad, es que al final Palestina es una cuestión feminista, porque los derechos sexuales y reproductivos de personas, sociedades como mujeres están siendo atacados también. Es una cuestión ecologista, todo el montón de CO2 que se está lanzando por esas bombas, eh, toda la destrucción de ecosistemas, ¿no? de naturaleza, está destruido todo en la franja de Gaza. Es una cuestión queer, lo que ya hemos hablado ahora, sobre todo anticolonialista, porque Israel no deja de ser un proyecto colonial creado por Occidente, recordemos, y una cuestión anticapacitista. Hay personas amputadas que ya van a estar así por toda su vida, hay personas neurodivergentes o discas que tienen menos probabilidades de sobrevivir
porque no hay recursos y no hay apoyos, y es una cuestión antiespecista, porque hay, bueno, miles de animales también muriendo. Y nada, cuestión de justicia social y de derechos humanos sobre todo. Así que nada, no dejemos hablar por Palestina y, y nada, eso. Free Palestine. Gracias.